Somos Rogelio y Laura de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy, nos metemos de lleno a las ideas de Morgan Housel y su libro Lo que nunca cambia. La premisa es, pues, fascinante, ¿no? O sea, en lugar de estar obsesionados con predecir qué va a cambiar, ¿qué tal si mejor nos fijamos en aquello que, en el fondo, siempre sigue igual? Exacto, justo eso. Housel lo que dice es que entender cómo somos los humanos, o sea, la avaricia, el miedo, cómo cambian las expectativas, cómo vemos el riesgo, eso es mucho más útil para la vida y, bueno, también para las finanzas, ¿no? Que tratar de adivinar qué va a pasar exactamente. Claro, no es el evento, sino cómo reaccionamos. Precisamente, las reacciones son más predecibles que los eventos mismos. Ok, entonces hoy vamos a desempacar algunas de estas lecciones, ¿no? Que aplican siempre, sacadas de la historia, de las finanzas, de la psicología. Ajá. Veremos cómo cositas que parecen pura suerte, eventos fortuitos pueden cambiarlo todo, pero de verdad. Sí, y por qué el riesgo más grande muchas veces es el que ni siquiera nos pasa por la cabeza, el que no vemos venir. Y también como nuestras expectativas, como eso que esperamos a veces más que la realidad es lo que define si nos sentimos bien o mal. Exacto. Y tocaremos también el poder de una buena historia sobre los números fríos, ¿no? Uy, sí. Esa manía de buscar certezas donde no las hay. Y por qué a veces, cuando todo está muy tranquilo, muy estable, pues chance ahí se está cocinando la próxima crisis. Suena bien. Una inmersión entonces en esas constantes humanas que, dice Housel, definen nuestro pasado y pues seguro van a definir el futuro también. Así es. A ver, empecemos con una idea fuerte, que el mundo muchas veces pende de un hilo, pero muy, muy delgado. Housel cuenta algo personal muy duro. Perdió a 2 amigos, Brendan y Brian, esquiando en una avalancha. Sí, es terrible. Y él se salvó. Pues, casi de milagro, por decidir a último momento no ir a una segunda bajada con ellos. Una decisión sin pensarla mucho, pura casualidad, que le cambió la vida. Y lo interesante es cómo conecta eso, tan personal, con momentos clave de la historia, donde un detallito, una chiripa, digamos, tuvo consecuencias enormes. ¿Cómo cuáles? Pues mira, por ejemplo en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la batalla de Long Island, el ejército de Washington estaba acorralado, perdido. Ajá. Y se salvan porque cambió el viento. El viento impidió que los barcos ingleses subieran por el East River y les cortaran la retirada. El puro viento. ¿Qué cosa? O sea, un cambio en el clima. Un cambio en el clima. O piensen en Lusitania, el barco este que hundieron. Sí, claro, en la Primera Guerra Mundial. Exacto, que ayudó a que entrara Estados Unidos a la guerra. Bueno, pues resulta que parte de la razón por la que estaba ahí, en ese momento y lugar preciso para toparse con el submarino alemán, ¿Fue porque antes lo habían retrasado un poco. Habían cerrado una sala de calderas para ahorrar carbón, para ahorrar costos. Ese pequeño retraso lo puso justo en la mira. Increíble. ¿Un día antes o después y la historia del siglo XX? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O incluso, fíjate, el intento de asesinato de Roosevelt en 1933 falló el tiro contra Roosevelt, pero mató al alcalde de Chicago que iba con él. Y una de las razones, curiosísima, es que el asesino, un tal Zangara, era bajito. ¿Y eso qué tuvo que ver? Pues que se tuvo que subir a una silla plegable de esas inestables para poder disparar bien. Y eso afectó su puntería. No puede ser. O sea, ¿la estatura del tipo? Detalles minúsculos. Esos hilitos, esas casualidades, son las que van tejiendo la historia, ¿no? ¡Wow! ¿Y la lección aquí? ¿Cuál sería? Porque suena a que no podemos controlar nada. Pues yo creo que la lección es más bien de humildad, ¿no? Humildad frente al futuro. Si cosas tan grandes dependieron de detallitos tan fortuitos, ¿cómo vamos a creer que podemos predecir todo? Claro. Housel nos invita a enfocarnos menos en qué va a pasar y más en entender cómo reaccionamos nosotros, los humanos, ante la suerte, el miedo, la oportunidad. Ah, ok. O sea, nuestras reacciones sí son más constantes. Exacto. Eso sí tiene patrones. La historia chance no se repite igualita, pero la naturaleza humana es así. La lección no es predecir el viento, sino entender cómo reaccionamos al viento inesperado. Ahí hay más sabiduría útil. Entiendo. Y esto nos lleva derechito al tema del riesgo, ¿verdad? Justo. Porque Housel dice algo que me llamó la atención. El mayor riesgo no es el que ves,
el que calculas. Es lo que no ves venir. Mm, Cuenta la historia de un astronauta, Victor Prather. Sobrevivió a una prueba loquísima, a una altitud brutal en un globo, casi en el espacio. sí, una hazaña. Y va y se muere ahogado al caer al océano durante el rescate. ¿Por qué? Un detalle increíble. Llevaba abierta la placa del casco. Un detallito que nadie previó. Y por ahí se le metió el agua al traje. Es casi la definición perfecta de Carl Richards, el asesor financiero. El riesgo es lo que queda cuando crees que ya pensaste en todo. ¡Qué buena frase! Y si lo piensas, las grandes crisis recientes, COVID, el 11S, la crisis del 2008, la Gran Depresión, todas fueron sorpresas enormes. Nadie las vio venir así, claramente. Nadie. Robert Shiller, el Nobel, dice, absolutamente nadie predijo la Gran Depresión. Nadie. Aunque ahora nos parezca obvia viéndola hacia atrás. Housel también recuerda lo de Houdini, el mago del escape, ¿no? Todo planeado al milímetro. Exacto. El maestro del control. Y no murió por un truco que salió mal. Murió por unos golpes en el abdomen. Unos golpes que le dio un estudiante, así, de sorpresa, para probar su fuerza legendaria. Y Houdini no estaba preparado en ese instante. No tensó los músculos como en sus actos. O sea, te preparas para lo imaginable. Pero lo inimaginable es lo que te tumba, lo que te agarra con la guardia baja. Eso es lo peligroso de verdad. Ok, ¿y entonces qué hacemos? Si no podemos prever lo impredecible. Pues esa es la pregunta clave, ¿no? Y Housel sugiere algo práctico. Crear colchones, márgenes de seguridad. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en tus finanzas. Ahorra un poquito más de lo que la fórmula dice que es necesario, o endéudate un poquito menos de lo que crees que puedes pagar cómodamente. Ah, como un seguro. Exacto. Un seguro contra esas sorpresas feas que, pues, la historia nos dice que van a llegar, tarde o temprano, de una forma u otra. Tiene sentido. Ahora, cambiemos un poco de tema. Hablemos de la felicidad. Algo que todos buscamos, ¿no? Uf, el gran tema. Housel dice que nuestra felicidad depende mucho más de las expectativas que tenemos que de la realidad objetiva. Ujú. Pone el ejemplo de la nostalgia por los años 50 en Estados Unidos, que aunque hoy, en promedio, la gente vive mejor en muchas cosas, Sí, más ingresos, casas más grandes, más esperanza de vida, tecnología. todo eso, pero sigue habiendo una idealización de aquella época, como si antes fueran más felices. Y su teoría es interesante. Dice que en los 50s había menos desigualdad económica. La gente se comparaba con sus vecinos, que estaban más o menos en la misma situación. Ah, claro, las expectativas estaban más ancladas a lo cercano. Exacto, más realistas, digamos. Hoy, con más desigualdad y, sobre todo, con las redes sociales mostrándonos vidas perfectas y editadas, Uf, sí. la comparación se dispara. Te comparas con gente de todo el mundo, con vidas que chancen ni son reales. Y ahí entra la envidia, que Munger, el socio de Buffett, dice que mueve más al mundo que la avaricia. Justo. Y esa comparación constante eleva las expectativas a niveles locos, ¿no? A veces inalcanzables. Y eso, pues, te hace sentir infeliz, aunque objetivamente estés mejor que antes. Es la paradoja del progreso. Totalmente. Housel cita a Will Smith hablando de la fama. Dice que perderla es horrible, pero que tenerla, pues, apenas cumple las expectativas que tenías antes de ser famoso. Wow, siempre es la brecha entonces, entre lo que esperas y lo que tienes. Esa es la clave. Por eso la frase de Munger es tan buena. La primera regla para ser feliz es tener bajas expectativas. Pero suena un poco conformista, ¿no? Bajas expectativas. Bueno, yo creo que no se refiere a ser mediocre, sino a tener expectativas realistas, bien calibradas con tu propia vida, no con la vida idealizada de otros. Ok. Realistas, no necesariamente bajas. Exacto. El reto es aprender a manejar esas expectativas, a reconocer que la felicidad tiene dos partes, lo que tienes y lo que esperas o sientes que necesitas. Y que la segunda parte, la de las expectativas. Esa que a veces olvidamos es la que más podemos controlar nosotros mismos. Podemos trabajar en ajustar qué esperamos, tanto o más que en cambiarlo de afuera. Interesante. Y esto me lleva a pensar en cómo entendemos el mundo. Housel habla mucho de eso, ¿no? De nuestras rarezas mentales, digamos. Sí. Le dedica varios capítulos. Por ejemplo, el capítulo 6, La mejor historia gana. A ver, ¿cómo es eso? Dice que no siempre gana la mejor idea, ni la más lógica, ni la más útil a largo plazo. Gana la que se cuenta mejor.
La historia más convincente, más emocional. ¿Algún ejemplo? El clásico es el discurso Tengo un sueño de Martin Luther King Jr. Claro. Una parte importante de ese discurso fue improvisada. Conectó con la gente a un nivel emocional que el texto original, más planeado, quizás no hubiera logrado. La emoción, la narrativa, eso fue lo que pegó. Entiendo. Nuevos para los expertos, sino porque tejió esos datos en una historia brillante, fácil de seguir, emocionante, sobre nosotros, los humanos. Cierto. Como Ken Burns con sus documentales o Bill Bryson divulgando ciencia. Justo. Las historias bien contadas nos atrapan. Es nuestra forma natural de entender el mundo, mucho más que las listas de datos o los argumentos secos. Pero luego, Housel nos da un baño de realidad con los números y la probabilidad. En el capítulo 5, La locura de las cifras. Ah, sí, ese es buenísimo. Dice que vivimos en un mundo de probabilidades, pero queremos certezas, ¿sí o no? Totalmente. Nos cuesta un trabajo enorme entender la probabilidad, sobre todo con números muy grandes o muy chicos. El ejemplo de la película Zero Dark Thirty es perfecto. ¿El de Bin Laden? Sí, que el jefe de la CIA les exige a los analistas, díganme sí o no, ¿está ahí o no? Y ellos solo pueden dar una probabilidad, ¿no? Del 60 al 80%. Buscamos blanco o negro donde solo hay grises. Exacto. Y relacionado con eso, cita a Freeman Dyson, el físico, que calculó que los milagros, o sea, eventos de 1 en 1.000.000, deberían pasarnos como una vez al mes. ¿Una vez al mes cómo? Pues por la cantidad enorme de cosas que nos pasan y percibimos cada día. Millones de eventos. Estadísticamente, alguno tiene que ser improbable. ¡Órale! Y lo mismo aplica para lo malo, ¿no? Los cisnes negros. Además, hoy, con la conexión global, nos enteramos de todas las desgracias del mundo al instante. Claro, parece que todo es caos. Exacto. Crea esa percepción de caos constante. Aunque muchos eventos negativos, vistos en perspectiva, sean estadísticamente esperables. Y finalmente está el capítulo 7, No cuadra, que habla de que el mundo se mueve por fuerzas que no podemos medir. Fuerzas intangibles, como los sentimientos, la moral, la irracionalidad. Recuerda a McNamara en Vietnam obsesionado con contar cuerpos y bombas. Pero ignorando por completo los sentimientos de los vietnamitas, su voluntad de luchar, algo imposible de meter en una hoja de cálculo. O la batalla de las Ardenas en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados no creían que los alemanes atacarían porque, lógicamente, no tenía sentido. Claro, no contaban con la desesperación o la irracionalidad de Hitler. La conexión de todo esto es fuerte, ¿no? Sí. Las historias emocionantes le ganan a los datos. Queremos certezas imposibles y factores humanos que no medimos. Esos mueven el mundo más de lo que creemos. Como Lehman Brothers, que quebró teniendo buenos números, ¿no? Exactamente. Lo inmedible, la confianza, el pánico, destruyó lo medido. Housel también habla mucho de ciclos, ¿verdad? Como que todo va y viene. Sí, dedica una parte importante a eso. El capítulo 8 se llama La calma planta las semillas de la locura. Una idea potente. La calma causa locura. ¿Cómo? Es la idea de Hyman Minsky sobre la inestabilidad financiera. Dice que cuando hay mucha estabilidad económica por mucho tiempo, Ajá. la gente y las empresas se vuelven demasiado optimistas. Se confían, toman más riesgos, se endeudan más. Y eso hace al sistema más frágil. Exacto. Y entonces cualquier cosita, cualquier susto pequeño, puede tumbar todo el castillo de naipes. La propia estabilidad crea las condiciones para la crisis. Suena lógico viéndolo así. Usa analogías buenas, ¿no? Sí, como la de los incendios forestales. Si apagas todos los jueguitos pequeños siempre. Se junta mucha madera seca. Exacto. Y cuando por fin prende uno, es un infierno imparable. La falta de fuegos pequeños crea el riesgo del megafuego. O lo de las vacunas, ¿no? Que el éxito hizo que nos confiáramos. Podría ser que el éxito inicial llevó a cierta complacencia, a bajar la guardia en salud pública. Y eso nos dejó más vulnerables a nuevas pandemias. Es la enantiodromía de Jung que menciona, ¿no? El exceso de algo lleva al opuesto. Justo. Y cita el caso de California. Sequía récord, luego lluvias récord que hicieron crecer todo, y luego incendios récord con toda esa vegetación seca. Un ciclo de extremos. Y ligado a esto está el capítulo 9. Demasiada cantidad, demasiado pronto, demasiado deprisa. O sea, no llevar lo bueno al extremo. Exacto. El peligro de exagerar.
Usa el caso de Robert Wadlow, el hombre más alto de la historia. Ah, ¿sí? Su tamaño extremo le causó muchísimos problemas de salud. Murió joven. Ser más grande no siempre es mejor. Hay un punto óptimo. Como en biología, con la escala. Sí, el biólogo Haldane lo estudió. Las cosas no escalan igual. Lo que funciona a un tamaño es un desastre a otro. Y Housel lo aplica a todo. A las inversiones, el plazo ideal, a las empresas, Starbucks expandiéndose demasiado rápido. Incluso a la naturaleza. Árboles que crecen muy rápido son débiles. Peces de granja que crecen acelerados viven menos. Forzar el crecimiento, llevar algo bueno al límite, suele salir mal. Cambiando un poco de tema, pero relacionado. Me gustó mucho la parte sobre la dificultad y el progreso. El capítulo 10, cuando se hace la magia. Ah, sí, que la innovación de verdad surge del estrés, de la necesidad, no tanto de la comodidad. Pone el ejemplo del incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist. Una tragedia horrible. Terrible. Murieron muchas trabajadoras. Pero ese horror impulsó a gente como Frances Perkins a luchar por derechos laborales, por seguridad, y logró cambios enormes. La tragedia fue un catalizador. O cómo las guerras, tristemente, han impulsado la tecnología. Sí, Internet, el GPS, los microondas, muchos inventos tuvieron un empujón militar. La necesidad urgente. Incluso la Gran Depresión. Económicamente fue un desastre, pero tecnológicamente no tanto. ¿Así? ¿Cómo? Pues se construyeron muchas carreteras, se electrificó el campo, nacieron los supermercados. Hubo mucha innovación por la presión de la necesidad de buscar eficiencia, ¿no? ¡Órale! O sea que un poco de estrés nos pone las pilas. Parece que sí. Enfoca la mente, moviliza recursos de otra manera. Pero, y aquí viene el pero, ¿no? Este progreso suele ser lento, casi invisible. Capítulo 11. Tragedias inmediatas y milagros a largo plazo. Exacto. El progreso es acumulativo, calladito, lo damos por sentado. En cambio, las malas noticias Esas gritan. son rápidas, dramáticas, acaparan todo. El ejemplo que da es buenísimo. La caída brutal en muertes por enfermedad cardíaca desde los años 50. ¿Cierto? Es un milagro. Millones de vidas salvadas por medicina, salud pública, estilo de vida, un progreso increíble a largo plazo. Pero como fue poquito a poquito, cada año, casi ni lo notamos. Nos fijamos más en el escándalo del día. Tristemente sí. Vemos más la ola que rompe que la marea que sube lentamente. Y para rematar el realismo, el capítulo 16 sigue corriendo. Que nada bueno dura para siempre si no te esfuerzas. Uf, esa es una verdad incómoda. Las ventajas competitivas se erosionan. La historia de Sears es el ejemplo clásico. De ser el rey absoluto a casi desaparecer. Y lo conecta con biología. La regla de Cope. Los animales tienden a hacerse más grandes, pero luego las extinciones se llevan a los más grandes. O la hipótesis de la reina roja. Exacto, que tienes que correr y correr solo para quedarte en el mismo lugar porque todos los demás también corren. Adaptarse o morir, básicamente. Sí. El éxito mismo puede generar complacencia, atraer competencia. Hay que seguir corriendo, seguir innovando solo para no quedarse atrás. Ya para ir cerrando esta exploración, Housel le da muchísima importancia a la experiencia personal, ¿verdad? ¿Cómo nos marca? Muchísima. El capítulo 23 es clave. Las heridas se curan, las cicatrices permanecen. Me encantó ese título. Es que es muy cierto. Te puedes recuperar de un golpe, de una pérdida, pero la cicatriz mental, esa se queda. Y te cambia. Cambia cómo ves el riesgo, qué quieres en la vida. Pone el ejemplo del Pentágono después del 11S. El edificio se reconstruyó rápido, la herida física sanó. Pero la seguridad en los aeropuertos, esa cambió para siempre. Es la cicatriz visible de la herida psicológica. O las generaciones que vivieron la Gran Depresión o la guerra. Exacto. Desarrollaron una aversión al riesgo, un valor por la seguridad que les duró toda la vida, aunque después les fuera muy bien económicamente. Es que lo que vives en carne propia. Eso te marca 1000 veces más que leerlo en un libro. Es infinitamente más persuasivo. Y esto explica muchos pleitos, ¿no? Muchas divisiones. Claro, Housel dice que a veces no son solo diferencias de opinión, son diferencias de vivencias. Por eso sugiere preguntarnos, ¿qué vivió el otro que yo no viví que lo hace pensar así? exacto, o ¿pensaría yo igual si hubiera pasado por lo mismo? Fomenta la empatía, ¿no? Sí.
Y se conecta con el capítulo 18. Más duro de lo que parece. Que solo vemos la versión bonita de los demás. La versión editada, sobre todo en redes sociales. No vemos las luchas internas, los fracasos, y nos comparamos injustamente. Y nos sentimos mal sin razón. Y para terminar, el capítulo 20. Ahora lo entiendes, que realmente no sabes cómo vas a reaccionar ante algo extremo. Hasta que te pasa. Sea riesgo, miedo, pérdida o hasta un éxito enorme. Exacto. Te cambia de formas que ni te imaginabas. No conoces tu verdadera tolerancia al riesgo, tu reacción bajo presión, hasta que la vives. Ahí es cuando, de verdad, ahora lo entiendes. Pues al final creo que la gran lección de este clavado en lo que nunca cambia es esa, ¿no? ¿Cuál dirías tú? Que en este mundo tan loco por lo nuevo, por el futuro, por predecir, chance el conocimiento más valioso es entender lo que no cambia, esas constantes del comportamiento humano. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo reaccionamos al miedo, a la avaricia, al riesgo? ¿Cómo nos influyen las expectativas, las historias? ¿Cómo nos marca lo que vivimos? Ajá. Esos parecen ser los hilos que nos conectan a través del tiempo. Entenderlos no nos da una bola de cristal. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Claro que no. Pero sí nos da un marco, más sólido, ¿no? Más confiable para navegar la incertidumbre, para tomar mejores decisiones, chance, y para entendernos mejor. Sí, para entendernos un poquito mejor a nosotros y a los demás. De hecho, Housel no cierra el libro con respuestas. Cierra con preguntas. ¿Ah, sí? Sí, preguntas para que cada quien reflexione. Para aplicar estas ideas a nuestra propia vida. Quizás podríamos terminar con una de esas preguntas resonando. Me gusta la idea. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿qué tal esta? ¿Qué cosa que hoy nos parece totalmente loca, insostenible, irracional, podría ser en realidad una nueva tendencia, una nueva normalidad, que simplemente todavía no aceptamos o no entendemos? Buena pregunta. Te deja pensando. O esta otra, al revés. ¿Qué queremos tan desesperadamente que sea verdad sobre nosotros, el mundo, el futuro, que estamos dispuestos a creerlo, aunque la evidencia diga lo contrario? ¡Wow! Preguntas fuertes. Pues sí, reflexionar sobre estas constantes universales y sobre cómo juegan dentro de nosotros. Chance, esa es la mejor brújula que tenemos para el viaje. El viaje incierto, que siempre está por delante. Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.